Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y en el curso de estos programas especiales que grabamos para las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, hoy tenemos uno muy especial y voy a saludar a nuestros invitados. En primer lugar está con nosotros el analista y periodista Xavier Vilá, de Barcelona, de España. Bienvenido como siempre a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Muy bien, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida también. Muchas gracias. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido a este programa. Gracias. En las pruebas de sonido que se hacen aquí para que verifiquen que los micrófonos funcionan bien, normalmente nos hacen contar de 1 a 10, pero usted siempre lo que hace es dar la alineación del Barcelona, que es su equipo. ¿Cómo es la alineación del Barcelona? A ver si la está dando bien. A ver si la doy bien. A ver. De los últimos días, porque esto va cambiando, pero bueno, Ter Stegen está de portero, tenemos 2 laterales, Semedo, el portugués, y Jordi Alba, y en el centro de la defensa Umtiti, que está saliendo bárbaro, este central francés, y Piqué. Luego medio campo Iniesta, un clásico, acompañado de Sergi Busquets y Rakitic, el croata, y delante, pues Lionel Messi, el Mesías, Luis Suárez, el uruguayo cazador, que le llamamos, porque caza los goles. Y entonces ahí tenemos una posición que está en duda porque fichamos a Dembélé por una barbaridad de dinero este pasado verano, pero el chaval se lesionó y entonces está jugando otra gente dependiendo del partido. Me apena que Deulofeu no termina de romper ahí, entonces hay oportunidades para Alcácer, para otra gente, pero bueno. Pero eso dicho apellido tras apellido, sin explicación, ¿cómo es? ¿De portero? Ah, bueno, entonces sería Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti y Jordi Alba, Rakitic, Iniesta, Busquets, Messi, Suárez y Deulofeu. ¿Y la del Madrid se la sabe? No. Le puedo decir algunos nombres. No, Keylor Navas de portero, ahí tenemos a Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Modric. Ahora es cuando Xavi está sufriendo. Sí, la verdad es que no me salen todos, el medio campo está ahí. Se alarga, se alarga. Bueno, la delantera, Ronaldo y alguno más. Y Benzema. Bueno. Este programa, como decíamos, es un programa especial porque nuestros invitados de hoy son fanáticos de las películas, les encanta el cine y de las series de televisión. Y hay, por supuesto, una gran cantidad de rankings en distintas publicaciones de cuáles son las películas del año 2017. Por ejemplo, aquí tenemos una de la revista Esquire y ahí aparecen mencionadas varias películas. Wonder Woman, La Mujer Maravilla, o The Lure, o aparece Baby Driver, o Ícaros, muchísimas más, Good Time, The Square, y más adelante Lucky, The Lost City of Z, City of Ghosts, La Ciudad de los Fantasmas, y muchas otras más, como por ejemplo, a ver cuál otra, I Call Him Morgan, hay varias películas, Lady Macbeth, Dunkerque o Dunkirk, y hay otras más. Yo quiero empezar preguntándole a Dori Toribio, que ha ido tanto a cine, y aparte de estar tuiteando, porque cubre muy de cerca la información del señor Donald Trump, ¿cuáles películas, o para empezar, cuáles 2 películas de este año realmente le han seducido? A mí me ha pasado justo al revés este año, Juan Carlos. He ido mucho menos al cine, casi no he tenido tiempo de ir al cine, y he visto muchas más series de televisión, porque además estamos en lo que se dice que es la época dorada de las series de televisión, y este año, que ha sido una locura, 2017, ha sido mucho más fácil encajar tiempo para ver las series de televisión, incluso viene bien para desconectar muchas veces después de los días tan duros. El cine complicado este año. He visto muy pocas películas, ni siquiera he visto Wonder Woman, que para mí esto es un drama importante, pero ahora enseguida me pondré al día en Navidad. Te traigo 3 películas. Una que he visto, la que me falta, que es Wonder Woman, y una que tuve que dejar a medias precisamente porque saltó una última hora, un breaking news en medio de la película y me tuve que ir. Aunque estaba barajando irme antes de que saltara el teléfono. Y para mí es un drama, y además sé que voy a discutir de esto con Xavi, porque yo solamente he salido del cine una vez en mi vida, y fue hace millones de años, una película de moda malísima de Robert Altman que se llamaba Preta Porteo, Neta Porteo, algo así, no sé si os acordáis. Sí, recuerdo. Terrorífica. Y Un me tuve que ir. Un ladrillazo monumental. Un ladrillazo tremendo. Como dicen en Colombia, tan mala que al final no decía fin, sino por fin. Muy bueno. Algo así. No sabía, pero yo no aguanté hasta el por fin. Y desde entonces, aquello me sentí tan mal que desde entonces he intentado aguantar las películas completas y no irme, por una cuestión de respeto, sobre todo, pero
Esta vez estuve a punto, que fue con Blade Runner 2049, Dios con mío, perdón, porque sacrilegio. este va a ser. Yo es que era muy fan de la película original, de Blade Runner de los años 80, y no soy en general muy partidaria de las secuelas. En general, de nada, pero de las secuelas cinematográficas creo que es muy difícil siempre llegar a la altura de los clásicos cuando se hacen los remakes. Obviamente Ryan Gosling y Harrison Ford son dos atractivos espectaculares a la hora de ir a ver una película y estaba claro que estaba muy bien planteada, con mucho presupuesto y mucha inversión, pero yo no dejaba de tener la sensación de que al final es un reciclaje de las ideas originales potenciado para alargar una segunda versión, y digo alargar porque además es una película de 3 horas. De ahí mi pensamiento de tengo que irme un poquito antes de que termine la película. Pero la que sí he visto completa, y luego si quieres discutimos, porque sé que a ti te encanta la película. La que sí he visto entera es Lady Bird, que está batiendo todos los récords aquí en Estados Unidos y que es maravillosa. Creo que hace pocas semanas se ha convertido en la película con mejor crítica de la historia en Estados Unidos, aunque solamente citan una de estas páginas web que se llaman Rotten Tomatoes, que es una de las páginas web que es muy buena y que además tiene una cosa muy buena de referencia a la hora de ir al cine, que es que no solo está la opinión de los críticos, sino también de la gente normal que somos nosotros, que a veces la opinión no coincide, ¿no? Y a veces a uno le apetece ver películas que no necesariamente sean excelentes de crítica, pero que a la gente le haya gustado por alguna razón. Y esto es lo que pasó con Lady Bird, que consiguió tener 100% de valoraciones positivas en todas las críticas. Había, durante un periodo de 2-3 semanas, no tenía ni una sola crítica negativa. Y es una película que es estupenda, es la ópera prima de Greta Gerwig. Y es una trama muy sencilla, es lo que llaman los dramas humanos. Es una chica joven, adolescente, y cómo pasa a la vida adulta. Es esa transición centrada sobre todo en su relación con su madre, pero es una trama muy sencilla, es lo que pasamos muchos a la hora de crecer, es ese periodo de años, lo que uno quiere estudiar, en lo que uno quiere convertirse, las relaciones personales. Es muy sencilla, pero consigue crear una temperatura, esta película, que es entrañable. Es de esas películas que cuando uno está sentado viendo, se siente bien. Independientemente de lo que esté pasando, independientemente de la trama o del argumento, de si es bueno o malo. Hay películas que uno sencillamente cuando las está viendo, el director y los actores consiguen crear esta atmósfera que le envuelve a uno, y es cuando el cine para mí es realmente efectivo, porque es cuando uno de verdad se introduce en la historia y se olvida de todo y se identifica con los personajes y se siente muy identificado con algunas de las historias y de las reacciones, y yo creo que esa es una de las victorias, de ahí que batiera récords el primer fin de semana de estreno aquí en Estados Unidos. Creo que incluso superó a La La Land, que el año pasado dentro del cine independiente era no, la película estrella aquí en Estados Unidos, y va por ese camino, y además está en el resto de países esperando porque se estrenará fuera de Estados Unidos en 2018, porque claro, las críticas son tan aclamadas que hace que el resto quieran verlas ya también. Bueno, Lady Bird es la película de Dori Toribio. ¿Cuál es la de Rafael Matus? Bueno, estaba justamente pensando ahora cuando hablaba Dori, ¿no? de la dificultad por ahí para ver películas este año por la falta de tiempo y demás. Y repasé un poco la lista que traje, y han sido películas muy intensas, películas que más bien generan sensaciones incómodas, temor, espanto, miedo, incomodidad frente a realidades que uno ve día a día y que quedan reflejadas en el séptimo arte. Vi mucho cine político este año, ¿no? Contrario de películas como, por ejemplo, como La La Land, que son películas agradables de ver, visuales, donde uno se sienta, se relaja, sonríe, siente como que se va un poco de la realidad. Este año a mí me pasó con muchas películas que sentí que, más que despegarme de la realidad venía a darme una bofetada artística, aunque sea, ¿no? Una que traje para destacar es una película que se llama The Square, de un director sueco, se llama Ruben Östlund, que ya había hecho una película muy buena antes, se llama Fuerza Mayor, sobre una familia que se va de vacaciones a un resort de esquí y atraviesa un drama interno familiar entre la mujer y el marido y demás. The Square es una película sobre un curador de un museo que, de una manera bastante sutil a veces y bastante directa en otras, muestra la desconfianza que genera la desigualdad que hoy existe en muchas sociedades del mundo, ¿no? Lo hace a través de escenas individuales que se ven en la película vinculadas al arte, y también de la historia de este curador con, digamos, distintas tramas que ocurren
Copenhague, creo que está basada la película. La verdad, muy, muy buena, excelente, pero también muy incómoda, ¿no? Otra que también toca un tema político que fue muy bien recibida por la crítica y por el público es Get Out, de principio de año, que la verdad me generó espanto, ¿no? Es una película de esas que mientras la ves que la gente se retuerce en las butacas del cine por el miedo, por la violencia, están todos en una situación de casi de estrés, ¿no? Esto que estás al borde de la butaca, de repente se te para atrás. Y toca de vuelta otro tema también presente en la sociedad norteamericana, que es el racismo. Dunkerque, que vos también nombrabas, claro. Es una película visualmente brutal, donde me quedó grabada una escena de miles de soldados británicos esperando ser sacados por los barcos de los británicos que cruzaron el canal para rescatarlos, y se siente a lo lejos el avión que se acerca, listo para arrojar bombas, y Christopher Nolan, excelente director, focaliza en la cara, ¿no? La cara de los soldados, y uno ve el pánico de la Segunda Guerra Mundial reflejado en el rostro de un hombre. Una película realmente muy dura. Kenneth Branagh, esa cara. Es la cara de Kenneth Branagh ahí esperando como la aviación nazi. Una escena larga, larga. Debe durar como 10-15 segundos. Pero yo creo que ese es el Oscar a mejor sonido. Sí. Realmente es impresionante el trabajo que se hace. Perdona que te interrumpa, pero me has trasladado la película realmente. En ese momento en que están en el muro, todos ahí, todos los soldados esperando a poder embarcar para escapar. Y dándose cuenta de que no tienen tiempo para marcharse. Pero te pone incómodo. Te pone muy incómodo. Te pone realmente, vos estás ahí, te mete muy, muy bien en la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para aflojar un poquitito, Wonder Woman sí la vi. Sí la vi y me gustó mucho. Dentro del género de películas de superhéroes que está tan en boga últimamente, ¿no? Creo que todos los años tenemos al menos 2 o 3 películas de superhéroes. ¿Verdad? Ahora ha salido hace poco La Liga de la Justicia, donde están todos. No sé si no la he visto. No sé y si Thor Ragnarok también ha salido últimamente, y es una película que ha tenido un éxito en taquilla tremendo. ¿Y has visto La Liga de la Justicia? La Liga de la Justicia voy a ahorrarme los comentarios. Yo traté de ir a verla, pero mi novia no quiso. Yo tengo una pregunta sobre Get Out. Te voy a ver otra durísima también, perdón. ¿Cuál? The Killing of a Sacred Deer, de un director griego, el mismo de Lobster. ¿Esa es la que cambiaste por La Liga de la Justicia? Sí, exacto, bueno, también tremenda. También otra película que te deja perplejo. Pero sobre Wonder Woman también quería decir, de vuelta, ¿no? El matiz político que hemos visto este año en el cine. Sí. Hubo mucha discusión sobre cómo la película promocionaba el feminismo y la igualdad de género, ¿no? Creo que fue un dato interesante. Y por desgracia mucha polémica, porque la actriz que es israeliana, Gal Gadot, y todo lo que eso generó en el mundo árabe, en fin, un backlash, como dicen aquí, una gran contestación sencillamente por el origen geográfico de esta señora, lo que fue lamentable de constatar, pero sí, así fue. Y quiero para cerrar, y le doy pie a Javi, porque sé que va a hablar muchísimo sobre Blade Runner. A lo que decía Dori Toribio, tengo 2 amigas que se quedaron dormidas. ¿En Wonder Woman? No, Blade Runner 2049, la secuela de Blade Runner, que todavía no he visto. Vi la vieja justamente porque quería ver la secuela, pero todavía no he tenido tiempo de ir a ver al cine. Una demostración más de que yo no entiendo de cine ni debo hablar nada Antes de pasar, voy a hacerle una pregunta, Rafa, porque Get Out está en todas las listas de las mejores películas del año aquí en Estados Unidos, en el primer y en el segundo puesto. ¿Para tanto? ¿A ti te pareció para tanto? ¿Tan buena? Sí, está dentro del género del thriller, a mí me parece una joya. Ok, la apunto entonces. Bueno, entonces hay que verla. Está en muchas listas, Get Out, es cierto. Sí, muy arriba, a mí me sorprendió por eso. eso. Está en Rotten Tomatoes, en esta página de la que la va a dar ahorita, está de primera. Después está The Big Stick, luego Dunkerque, Wonder Woman, La Mujer Maravilla, y luego Logan. Esas son las primeras 5. Xavier Vila. Lo que ocurre es que seguramente ninguna de esas películas van a tener un resultado bueno en los grandes acontecimientos de Oscars y ese tipo de cosas, porque esa es la típica disociación que hay entre la academia y la gente, lo que la gente va a ver. Se ha hablado de cosas muy interesantes en la mesa sobre que falta tiempo para ir al cine, no sé qué. Estamos ya en una dinámica que ya le vamos hablando en el programa hace quizá 1 o 2 años, de que se está cambiando de tal modo el consumo de este tipo de productos en que la gente ya no puede ir al cine del mismo modo porque no tiene tiempo, porque yo el otro día que estuve viendo el fin de semana pasado o hace 2 una película que para mí es la mejor del año, con diferencia, que es Coco,
que es de animación de Pixar, que ahora le hablo, es que me costó $16 entrar al cine para ver esta película. Claro, por $16 yo me pago Netflix 2 meses. Entonces ahora hay gente que me va a matar cuando me escuche decir esta cosa, porque el cine y la mística y la gran pantalla, eso hay que defenderlo. Pero claro, es que la gente tenemos el tiempo que tenemos y es más conveniente. Entonces, bueno, ese es el eterno dilema que nos encontramos también en algunas situaciones de este año, que luego cuando hablamos de televisión le contaré, porque la mejor serie de televisión que yo he visto este año se estrenó simultáneamente en Netflix y en el cine. Entonces, a uno escoja usted dónde quiere verlo. Pues mire, es más cómodo quedarse en casa. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? Perdón, por eso el auge de las películas 3D también. También, sí. Pero claro, más dinero todavía. Entonces, Coco es una película de animación de la factoría Pixar que, gracias a Dios, no ha sucumbido a la compra de Disney y que ha conseguido, 3 años después de sacar secuelas y secuelas, crear un producto nuevo, fresco, y que es una maravilla visual de homenaje a la cultura mexicana. Esta es una película que narra la historia del Día de los Muertos, que muchos de nuestros espectadores seguro y ustedes conocen, que es el 1 y 2 de noviembre, cuando en México la gente pues va a los cementerios a recordar a sus seres traspasados. Entonces, toda la arquitectura de la película se basa en cómo recordar entrañablemente a los que te precedieron, y la idea trágica de que cuando ya se te olvida en este mundo de los vivos, desapareces también del mundo de los muertos. Todo a través de la explicación de un niño que nos traslada a esa... Ustedes conocen la cultura mexicana, que está llena de color, llena de vida, llena de comida maravillosa. Es decir, que es un homenaje a México. Y a mí me parece fantástico que un estudio californiano prestigioso, en el año 2017, donde este energúmeno gobierna este país, que ha dicho lo que ha dicho sobre México y los mexicanos, pues se dedique a homenajear a esta cultura y trasladarnos una idea de que esta gente no son violadores, ni son locos, ni son nada de eso, ni criminales, ni estas tonterías que se han llegado a decir. Entonces tenemos a gente con actuaciones maravillosas desde el punto de vista de la voz. Gael García Bernal aparece por ahí, y otras personas que, en fin, además es un roller coaster emocional. En esa película uno llora, yo lloré, uno ríe mucho, uno se emociona, es decir que realmente eso es lo que uno espera de cuando va al cine, y que le aparten un poco del mundanal ruido que deja detrás. Pueda cerrar el móvil o apagarlo, a pesar de que Dori no lo hace, porque los breaking news son los breaking news. Es que no puedo, y si el presidente tuitea, ¿qué efectivamente, hacemos? como Claro. somos víctimas de Trump y sus tweets. Lo básico Pero que bueno, puedo hacer es ponerlo en vibración. Tienes toda la razón. No es un reproche, es sencillamente que es una película en la que vale la pena intentar buscar el tiempo para no distraerse en nada más, porque cada pequeño detalle es maravilloso. Bueno, esto por lo que se refiere a Coco. La segunda mejor película que yo he visto es Blade Runner 2049, y aquí naturalmente las discrepancias son tremendas. Estoy totalmente de acuerdo en que segundas partes nunca fueron buenas, o casi nunca. Hemos debatido antes de eso fuera de cámara. Tienes razón. Bueno, te entiendo. Déjame decir solo que esta secuela tardó 30 años. Se enfrentaba a una obra maestra. La película de Ridley Scott de los años 80, con Harrison Ford como bueno, el mítico Rick Deckard, ¿no? ¿Qué pasa? Que tras 3 décadas, Denis Villeneuve, el director, ha conseguido generar el ambiente visual y el imaginario de aquella época, con la música de Vangelis igual, que nos sigue cautivando, y Ryan Gosling lo borda y consigue mantener el secreto bien guardado hasta el final de la película, cuando reconozco que en una escena un poco, vamos a decir, grotesca, el protagonista de entonces, Harrison Ford, reaparece en una mansión que no se sabe demasiado bien qué hace allí con su perro. En fin, yo creo que es una secuela maravillosa. Y la última película que no menciono, y aquí me voy a arriesgar mucho, creo que va a ser la tercera mejor película que he visto, y no la he visto todavía. Pero es ¿Cómo lo sabes? porque la historia la precede. Es The Last Jedi, la última entrega de la saga Star Wars,
que naturalmente tras el éxito fabuloso del estreno del año pasado, donde recuperamos las esencias de la saga Star Wars finalmente después de desastres previos, ahora tenemos de nuevo el pulso de la serie, de la trilogía original. Es la película que más espero este año. Bueno. The Last Jedi. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, a este programa especial sobre las películas de 2017, programa que se emite a finales del año y a principios de 2018. Hablaban ustedes de las secuelas, de las películas que son secuelas, si son buenas, si son malas, y Xavier Vila dice, utilizando esa frase muy antigua de nunca segundas partes fueron buenas, pero usted discrepaba. Sí, creo que Xavi ¿Por tocó qué? ¿Cómo así? uno de los grandes debates respecto del cine, que es si las secuelas primero valen la pena o no, y si la dificultad que existe en hacer una secuela cuando la primera película es muy buena. Y creo que hay varios ejemplos, uno encuentra, no muchos, es verdad que hay muchas secuelas malas, pero uno encuentra varios ejemplos de secuelas que no solamente estuvieron a la altura de la primera película, sino que también se colocaron un poco más arriba. Hablabas de Star Wars, como gran fanático de Star Wars, mi película favorita de toda la saga es justamente una de las secuelas, El Imperio Contraataca, el episodio 5, que tiene uno de los giros más perfectos, divinos, históricos de Hollywood, cuando Darth Vader le anuncia a Luke Skywalker que es su padre con la famosa frase I am your father. Otro caso, el Padrino 2, creo que también es una secuela que estuvo, ahí veo que están ahí tirando las cabezas, más, pero creo que fue una buena secuela, realmente comparando es que, una buena secuela. teniendo en cuenta que El Padrino ha sido una de las grandes Pero obras maestras del son cine. como categorías diferentes, ¿no? A veces pasa esto con las secuelas. El Padrino 2 es una excelente película, pero no es El Padrino 1. No. Esto es lo que a mí me da la sensación de que pasa a veces con las secuelas, que son películas que pueden ser excelentes, pero no son la primera, porque no es lo mismo. Y luego os leo muy rápido, porque mientras estaba hablando Rafa, estaba buscando en la base de datos de cine y MVD, hicieron una encuesta de cuáles han sido las mejores secuelas en la historia del cine, qué películas son mejores que la original. La primera fue The Dark Knight, la de Batman. Sí. La segunda, Terminator 2. Fue Y después buena secuela. viene la que mencionaba Rafa de Star Wars, Aliens, Aliens, Toy no, Story por Dios. 3 No, bueno, la Sí, secuela Toy en Story ese 3 estuvo fue bien, maravillosa. Toy La Story secuela 3 es estuvo bien. maravillosa, es cierto. y No sé. Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, que es cierto, es mejor que la primera. Esa podría ser. Lo que pasa es que la Ah, cuestión y el de Padrino. Harry Potter fueron en ascenso, la verdad. Ya, bien, entonces ¿Cuál si fue entramos la de Guillermo del Toro? pero Fue entramos esa, por creo, ¿no? género, seguramente también se podría ¿Era Guillermo establecer del una Toro? diferenciación entre cómo Dirigió son de una de buenas ellas. las secuelas según el género Claro. en que estemos hablando. Si es película de animación o si es una comedia o un thriller, a veces eso es distinto. Por ejemplo, Toy Story 3 es seguramente la mejor de las tres, Alfonso Cuarón, pero cierto. responde a la evolución de la historia del protagonista. Entonces el niño que termina en Toy Story 3 yéndose a la universidad, que en este concepto aquí que tienen aquí los norteamericanos, pues bueno, es la culminación de la historia. Entonces, ¿es necesariamente buena? Bueno, no necesariamente, pero esa particularmente es buena por la capacidad que tiene de emocionarnos por cómo deja los juguetes a la niña, que reengancha la historia, que es el niño que él fue. Entonces, eso depende de muchas cosas. De todos modos, este año también ha habido, yo no sé si tenemos tiempo, de Sí, sí, otras adelante, cosas. antes de ahora, Yo más le hablaba adelante que vamos con las series. yo le hablaba que había una película que se estrenó al mismo tiempo en Netflix y en el cine, que se llama Mudbound. Es una película que hay que ver. Es una película maravillosa de dos veteranos de guerra americanos que regresan al Mississippi de los 1945, cuando termina la Gran Guerra Europea. Uno es blanco y otro es negro. No le cuento más de cómo los la diferencia de cómo los reciben en casa cuando vuelven como héroes de guerra. Una película maravillosa. Y luego hay otra película que yo le quería, hablando de racismo, porque se habló de racismo en una intervención anterior, un documental que hay que ver. Se estrenó hace mucho tiempo, en febrero. Se llama I Am Not Your Negro. Y esta es la historia de un libro que escribió un escritor y sociólogo popular aquí, en esa época, en los años 80, que se llama James Baldwin, y desmonta toda la teoría. O sea, vamos a decirlo de otro modo, es perfectamente válido para los tiempos de Trump, y está escrito hace 40 años. Además, con una locuacidad y una crítica feroz a cómo a la incapacidad de este país para abrazar una cultura que no es la dominante blanca, un documental magnífico que recomiendo vivamente.
¿Alguna otra película, otra actuación que le haya llamado la atención en los últimos meses, Dori Toribio? ¿Algún título, algún nombre de un actor, una actriz que le haya parecido verdaderamente sobresaliente? Estoy deseando ver, solo he visto, para responder tu pregunta, solo he visto el tráiler y ya sé seguro que esa va a ser mi respuesta a tu pregunta, y es Christopher Plummer. Hay una película que se llama El hombre que inventó la Navidad, que está basada en Charles Dickens. Sí. En cómo Charles Dickens llegó a ser lo que es, cuando estaba pasando por una muy mala época como escritor, pensaba que no llegaría a nada y todavía no se había convertido en lo que fue después, en la definición de los cuentos de Navidad. Y después de ese tráiler anunciando la película, que claro, es una superproducción, todo el escenario de Navidad, obviamente tiene muy buena pinta solo por eso, pero es que Christopher Plummer para mí sería una de esas personas que tendría que salir en todas las películas si pudiera ser. No. Pero este tráiler me lo confirmó, es maravilloso, hace de Scrooge, que como sabemos es este personaje que a todos nos gusta mucho de los cuentos de Navidad, siempre que está amargado en Navidad porque no le gusta la gente, no necesariamente la Navidad, pero no le gusta tanto la gente, pero acaba teniendo buen corazón. Es un actor maravilloso, todo lo que hace Plummer para mí siempre es sobresaliente y lo dejo sobre la mesa porque además también estaba sonando para sustituir a Kevin Spacey en algunos de sus proyectos cinematográficos que tiene pendientes, sí, porque después de las acusaciones de acoso sexual y abuso sexual a menores se ha retirado del cine y tenía proyectos pendientes que parece ser Christopher Plummer le iba a sustituir en uno de ellos, y entonces se creó en las redes sociales toda esta tendencia de por favor que Christopher Plummer sustituya a todo el mundo en todas partes. Fantástico. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington en este programa especial sobre las mejores películas y las mejores series de los últimos 12 meses. Rafael Matus, series de televisión, usted ve muchas. ¿Cuál es la que más lo fascina? Bueno, la serie por excelencia de la política de Estados Unidos es aquí House of Cards, que se emite por Netflix y cuyo futuro, como bien mencionaba Dori en el bloque anterior, ahora quedó difuso, cubierto bajo un manto de dudas por lo que sucedió con Kevin Spacey, las denuncias de acoso sexual que llevaron a los productores a desligarlo del programa. Este año también House of Cards tuvo un twist muy interesante sobre el final, cuando el personaje Claire Underwood queda como presidenta de Estados Unidos, primer presidenta mujer de la historia, otro twist feminista en una serie de televisión, como antes discutíamos sobre las películas. Hay dos series más que a mí me gustaron mucho, una secuela, que debo decir, no fue tan buena como la temporada original, en este caso sí, Stranger Things 2. Sí. La serie a mí me parece fantástica por todo, por el hecho de que los actores son chicos, por el hecho de que está filmada en los 80 y nos trae de vuelta esa década fantástica con cosas que ya nos hemos olvidado, por ejemplo, que no había teléfonos celulares, esto de que los chicos se van a andar en bicicleta y las madres no saben a dónde están y se llaman por teléfono fijo preguntándose a ver a dónde están y demás, y por todo este mundo terrorífico y fantástico, el Upside Down, que de vuelta genera miedo, pánico, intriga para ver qué es lo que va a pasar y en qué va a ser del destino de estos sujetos. Y creo que además, lo otro, el personaje, uno de los personajes centrales, Eleven, ha sido uno de los grandes personajes que hemos visto en la televisión, en la nueva televisión virtual que está tanto en auge en los últimos años. Otra serie que tiene a mujeres como protagonistas centrales, Big Little Lies, de HBO, una serie súper exitosa, sobre un grupo de mujeres acomodadas en California y una trama criminal que se desarma muy bien durante toda la temporada y termina con un cliffhanger para lo que imagino será la temporada siguiente, fantástico. Es una de las mejores series en general que he visto, no solamente este año. Y la última serie que quiero recomendar es una serie vieja, pero que nunca vi, que es The West Wing, un clásico también, de Washington, que yo nunca vi, siempre escuché hablar de West, y este año, obviamente, estando aquí, mi primer año en Washington, sentí casi como una obligación de tener que ponerme a ver The West Wing. He visto ya 3 capítulos de la primera temporada, que creo que salió, creo que salió en los 90, 90, ¿no? sí, 96, 96, no recuerdo bien en qué año. 97, algo así. También divertidísimo ver series que son viejas, ¿no? Con
trajes gigantescos, nadie tiene celulares, todos se comunican con pagers, ¿no? Sí. Me parece divertidísimo eso, usan teléfonos fijos y demás. Pero las intrigas palaciegas de la Casa Blanca creo que están muy bien pulidas y podrían perfectamente ocurrir hoy. Para quien quiera revivir una serie, creo que... La serie Narcos, ¿la ha seguido? Usted me la mencionaba antes de Sí, vi las 2 primeras temporadas, la disfruté mucho. Sé que en Colombia tuvo una recepción un tanto controvertida. Bueno, primero porque no está del todo ajustada a la realidad, segundo porque el actor que interpretó a Pablo Escobar no era colombiano. Sí. Y la tercera temporada, que toca sobre lo que es la lucha contra el cartel de Cali, empecé a verla, pero me perdió. Creo que vi 1 o 2 capítulos y después la dejé de ver. No me generó tanto interés como sí pasó con las 2 primeras temporadas. Sí, exacto. Me gustaron mucho. Xavier Vilá, series de televisión. Bueno, como se han tocado algunas que tenía apuntadas, me voy por otros derroteros. Seguramente porque terminé de verla hace muy poco, me voy a quedar con Godless. Godless es un western. Y no se me asuste nadie, pero es un western maravilloso, concebido como una miniserie de 7 capítulos, donde un outlaw, que dicen aquí, o sea, sitúense mentalmente en el lejano oeste americano, en los 1880, y un personaje absolutamente fascinante e interpretado por el actor Jeff Daniels, conocido por muchos papeles, últimamente en televisión, por ejemplo, The Newsroom, pero muchas otras cosas que ha hecho. Interpreta a Frank Griffin, que es un loco criado por mormones en Utah, que junta una banda de 30 desalmados que se dedican a arrasar cada pueblito del medio oeste, del oeste far west americano. La particularidad de la serie es, por un lado, que termina, no quiero decir demasiada cosa para que no la haya visto, pero el capítulo final, en un pueblito en Label, donde viven 50 mujeres que se han quedado viudas porque los mineros que trabajaban en la mina del pueblo murieron en un accidente, ahí termina la vida de este hombre de un modo que es digno de ver. Y otra cosa impresionante es que incluso si usted ve esta película en este aparato, cosa no recomendable, pero a veces pasa, hay que fijarse en la cinematografía de un señor que se llama Steven Meisier. Esto está filmado en Taos y en Santa Fe, Nuevo México. Para quien no haya estado en ese sitio, es un must go. Ese es uno del sitio más maravilloso de los Estados Unidos, donde las planuras, las planicies, las nubes, los paisajes son, en fin, sobrecogedores. La capacidad de este cinematógrafo de trasladar esa belleza natural a la acción es algo digno de ver. Rápidamente, The Deuce, en HBO, una maravilla donde Maggie Gyllenhaal interpreta a la prostituta que terminó cambiando cómo el negocio de la prostitución en Manhattan pasó de ser un asunto de 4 chulos y 4 putas, perdón por la palabra, sí. A un imperio multimillonario tremendo, muy recomendable. Y luego Insecure. Insecure es una serie fantástica que sigue con un nervio grande de conseguir atraernos, interpretado por Issa Rae y explicando cómo la comunidad afroamericana que vive en Inglewood, que es un vamos a decirle barrio, que no es propiamente un barrio, pero en fin, una comunidad al lado de Los Ángeles, es incapaz esa comunidad afroamericana de prosperar en este país a pesar de tener posibilidades en California para hacerlo. En fin, la comunidad afroamericana, como sabemos, muchas veces se queja de que, en fin, no tiene las mismas oportunidades que la comunidad blanca. En este caso, es una visión interna de cómo a veces ellos son sus mismos propios máximos enemigos. Dorito Livio, series de televisión. Antes de dar las mías, voy a empezar comentando las de los compañeros. Primero, las recomendaciones de Xavi otros años siempre resultan ser excelentes, así que yo me he apuntado The Deuce porque además es de los productores de The Wire, que para mí es una de las mejores series de la historia de la televisión, así que parte de buen pronóstico. La recomendación de Xavi, los productores de The Wire, yo creo que esta no la tenemos que apuntar. Segundo, qué maravilloso sería, Rafa, si Robin Wright se quedara como protagonista de House of Cards después de todo lo que ha pasado, ¿no? Y no entiendo por qué los productores no están teniendo este debate. Se está buscando un sustituto para Kevin Spacey. El alma de la serie en la última temporada ha sido Claire Underwood. Y tendríamos una presidenta mujer, aunque sea... Tendríamos una presidenta mujer en la ficción, la ¿no? serie queda perfecta para que ocurriera. Sí, y sinceramente, con lo oscura que es la serie, tampoco pasa
pasaría nada si de repente se matara al personaje. Creo que en la serie original del Reino Unido, Frank Underwood muere. Exactamente, ¿no? En la serie original exacto. muere. Tampoco sería un giro de guión tan sorprendente porque en esta serie acaba muriendo muchísima gente y es una serie muy oscura donde el crimen está a la orden del día dentro de la clase política de Washington. En fin, esta. Y luego también le decía a Rafa antes que me da mucha envidia que vaya a ver por primera vez The West Wing. Esa sí ya sé que lo digo con todas, pero no, esta es de verdad mi serie favorita de siempre. Esas 10 temporadas son maravillosas. Los diálogos de Sorkin, que después lo ha intentado después en otras series como The Newsroom, pero no lo acaba de conseguir como le salió en aquella primera ocasión. Y para mí, de todos los presidentes ficticios que hay en todas las series, el presidente Bartlet es el mejor. Incluso la serie es tan buena que muchos de los episodios han resultado pasando después aquí en Washington de verdad, porque los estudios que hacían para los guiones, para intentar que resultara lo más realista posible, por ejemplo, se basaron en, para uno de los personajes, no voy a desvelarte el final, pero para uno de los personajes de alguna minoría que acaba ganando al final de la serie, se basaron en la primera biografía de Barack Obama. Y la serie terminó en 2006, es decir, eso fue mucho antes de que pasara todo lo que pasara, pero ya tenían el ojo de que sabían que aquel senador de Illinois podía llegar a marcar el tema del ascenso de las minorías en la política estadounidense. Mis series. La primera, a mí me está pasando una cosa con las series este año, y esa es la razón yo creo fundamental para mí. Antes Xavi daba algunas razones por las que he ido menos al cine este año, como es el dinero, que es una razón muy potente. Para mí es que todas las películas, y esto lo mencionaba Rafa antes, este año son durísimas, son todas oscuras, todo es o policial, o dramas, o películas de miedo, y a mí me está pasando este año que todo eso me genera muchísimo rechazo, porque es bastante duro, es el día a día, después no me apetece ocupar también mi tiempo, o no es que no me apetezca, sí le pongo interés, pero me cuesta mucho enfrentarme a películas que me van a hacer pasar un mal rato, y lo mismo exactamente me ha pasado con las series de televisión, así que tengo una larga lista de series policiales o políticas que dejo pendientes porque no he sido capaz de pasar del primer episodio, y me he centrado este año más en las series que son como o más humanas, o más familiares, o más positivas, donde también pasan cosas buenas, que aunque parezca difícil de creer, en la televisión también están pasando estas series. Una es Master of None, y además esta me costó mucho empezar a verla porque creo que intenté ver el primer capítulo y no me gustó mucho, el primer capítulo no es tan bueno, pero es una de estas series y hay que darle una oportunidad, hay que aguantar hasta el segundo o tercer episodio y se convierte, son solamente 2 temporadas que hay de momento. Yo llego tarde porque esta serie es de hace un par de años, aunque está a punto de estrenarse la tercera temporada, se ha convertido en una de mis favoritas. Sobre todo, el director y protagonista es Aziz Ansari, los personajes son todos gente normal, que, insisto, no se da tanto en la televisión ahora mismo, son treintañeros, gente de 30 y tantos, absolutamente normales, como podemos ser nosotros, o gente de nuestra generación, o amigos, no tienen grandes problemas ni grandes traumas, sino los problemas que enfrentamos todos en la vida diaria. Tiene momentos muy graciosos, por ejemplo, Ansari ha elegido a sus padres, él es un actor indio, ha elegido a sus padres para que hagan de sus padres en la serie, no tienen ni idea de actuar, con lo cual se producen momentos muy, muy graciosos. Incluso su madre se ha convertido en una estrella de televisión y le han invitado a hacer otras grandes producciones de Hollywood y se ha negado, porque ella dice que a ella esto no le gusta, que esto lo está haciendo porque su hijo se lo ha pedido, pero no es así. Y luego tiene tramas muy, muy interesantes que se han adelantado a cosas que están pasando, por ejemplo, el acoso sexual dentro de la industria del periodismo o de la industria de televisión, y esto fue hace 2 años en alguno de sus capítulos. Ya adelanta como una de las grandes estrellas de televisión de Nueva York, acaba despedido, destronado precisamente por un caso o por varios casos de acoso sexual, pero me quedo describiendo una escena, porque el tema de la desigualdad sexual y racial gira todo en torno a esta serie, pero como digo, tratado de una manera muy normal, sin mucho peso, sin mucho drama, sino de una manera con mucha naturalidad, como podemos vivir todos los días. Pero hay una escena en uno de los episodios de la primera temporada que a mí se me quedó grabada y a partir de ahí es cuando decidí que iba a ser una de mis series favoritas, que es sencillamente yuxtaponer los planos secuencias de después de una noche de fiesta en Nueva York, de salir de fiesta con tus amigos, como 2 hombres, 2 chicos vuelven a casa juntos y como una chica vuelve a casa sola. Yeah. Lo único que hace es yuxtaponer los planos. Ellos están felices, contentos, paseando por Nueva York, incluso para llegar antes a casa acortan por un parque, aunque está todo oscuro y no hay luz, pero ellos pasan tranquilamente y están hablando de sus cosas y riéndose, incluso bailando en algún momento, y ella va sola caminando, y es Nueva York. Está bien iluminado, pero va sola, mirando hacia atrás, con las llaves en la mano en un momento. Incluso, aunque es Nueva York, pero en una esquina hay un chico borracho que le grita algo, y eso también pasa muchas veces. Entonces ella hace como que está hablando por el teléfono para que no parezca que está sola, como acaba corriendo para llegar a su casa, como alguien le grita algo llegando, y como acaba con las llaves en la mano,
por si tuviera que devolver los ataques. En los 3 minutos que nos restan de programa, ¿hay alguna serie en español o película en español que les haya llamado la atención este año? Rafael. No, vos sabés que hablábamos justamente de eso antes de empezar con este programa, si teníamos alguna recomendación del cine latinoamericano. Ha dado excelentes directores y películas, México, Brasil, Colombia, la Argentina, en los últimos años vive un auge muy fuerte, pero este año no he tenido todavía la oportunidad de ver una película de la región que me ha llamado la atención. En parte, bueno, después como decía Dori, ¿no? Yo diría dos cosas que tampoco son. Una, se remonta ya al principio del año, o sea, es que ya hace un año, y es Julieta de Almodóvar. Y entonces, bueno, para quien esté en el mundo Almodóvar es una película Almodóvar al 100%, es decir, que no va a tener sorpresas, son los lugares comunes habituales y su retrato, su manera de entender la vida, desde ese punto de vista atractiva. Luego hay otra que la saco a colación porque la dirige Guillermo del Toro. Sí, entonces, la que estrenan, ¿no? Sí, ahora, y esta película es en inglés, pero es una película, por lo visto, absolutamente maravillosa, que se llama The Shape of Water. The Shape of Water, y es una cinta... Vi el tráiler cuando fui a ver The Killing of a Sacred Deer y me pareció fantástico. Sí. Bueno, es un poco un experimento del amor que nace entre una persona a la que está siendo sometida a un experimento en un laboratorio y una persona de la limpieza que trabaja en ese laboratorio. Y por lo visto es una gran película. Ya conocemos la capacidad y el nervio de los realizadores mexicanos en los últimos años, Guillermo del Toro, pero bueno, en Alfonso fin, Cuarón. Alfonso Cuarón, y entonces ha habido ahí... Es una película que creo que hay que apuntarse. Iñárritu, claro, Iñárritu. Pues sales de Iñárritu. Los Últimos 40 segundos, Dori Toribio, ¿alguna serie en español? Tengo dos guardadas en Netflix que aún no he podido ver, que una es Las chicas del cable, que es española y que ahora nos han puesto en Netflix aquí también en Estados Unidos. Allí ha tenido mucho éxito, así que voy a intentar verla desde aquí también. Y El Chapo, que también se acaba de estrenar en Netflix y esa promete estar interesante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedir este programa especial sobre las mejores películas de los últimos 12 meses y las mejores series de televisión. Gracias, Xavier Vila, como siempre, por haber estado aquí. Gracias a Dorito Uribe igualmente. Y a Rafael Matus, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.